UCEM, Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, presenta. La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio UCEM, Campus Tegucigalpa, celebró el Día del Psicólogo. Alumnos y autoridades de la UCEM recibieron una conferencia sobre resiliencia, impartida por Patricia McKay, licenciada en Psicología y máster en Prevención e Intervención, Psicología de Problemas de Conducta en el Aula. La mayoría de la gente cree que todos los seres humanos, por ser parte de una especie, el Homo sapiens, somos iguales. La cosa más contraria, porque los últimos hallazgos en el genoma humano han dado la ubicación de los genes que nos hacen únicos y irrepetibles. Cada ser humano es distinto. Aunque se le presente el mismo estímulo, la misma experiencia, reaccionará siempre de distinta manera. La percepción juega un papel muy importante para poder rescindir lo que se llaman los traumas. Trauma y resiliencia son palabras que siempre van de la mano. ¿Y qué vamos a entender de lo que es un trauma? Pues el trauma es la ruptura abrupta de la cotidianidad que nos demanda un ajuste más allá del que estamos acostumbrados. En otras palabras, es una experiencia que en primera instancia nos marca la vida de una forma negativa, ¿verdad? ¿Qué es esa resiliencia? Bueno, este concepto lo vamos a revisar hoy con bastante profundidad. Ha tenido 5 evoluciones. El primer concepto, como bien decía la doctora, no habían psicólogos antes, eran otros sabios, otros científicos de otras áreas, los que comenzaron a incursionar en estudiar la conducta humana. El primer concepto de resiliencia lo da Santiago Ramón y Cajal. ¿Qué hace él? Él es el primer neurofisiólogo que hubo en España, descubridor de la sinapsis y sobre todo de las células de Purkinje que están en el cerebelo, ¿verdad? Él era una persona que estudiaba los tejidos abajo de los microscopios, pero él comienza a ver que hay células, que hay organismos que resisten más que otros, que se adaptan más que otros a los cambios del ambiente. Y nos da una primera definición. A fuerza de tiempo y de atención, el intelecto llega a percibir un rayo de luz en las tinieblas del más abstruso problema. Podemos estar inmersos en el problema más grande y nosotros tenemos capacidades naturales para salir adelante, en otras palabras. Luego tenemos a Edith Grover. Ella se puede decir que es la reina de la resiliencia. Dedicó su carrera, más de 45 años de investigación, para decirnos qué es esto de la resiliencia, cómo se compone, cómo se trabaja, cómo podemos desarrollarla incluso en los niños desde antes de que sufran un trauma. Para ella la resiliencia se entiende como la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas. Ella introduce 2 elementos en lo que es la resiliencia: hacer frente a la adversidad y ser transformado positivamente. Nos está hablando de lo que en psicología nosotros conocemos: afrontamiento y aprendizaje. ¿Vale? Siguiente. Carlos San Martín es el director del Centro Reina Sofía en Valencia. Tuve el honor de tenerlo como maestro y luego como compañero de investigador en el tema de maltrato infantil en el 2010. Es un hombre admirable y ha estudiado todos estos fenómenos de la violencia, del trauma y de las técnicas para poder resarcir estos traumas. Y él brinda un concepto muy moderno que es el actual de resiliencia. Por resiliencia se entiende sencillamente la capacidad que tienen ciertas personas o grupos para desarrollarse bien
a pesar de las condiciones difíciles de vida que sufren y de traumas a veces muy graves. No solo se resisten, sino que se reinventan ante la adversidad. Son capaces de crecer sanos pese a lo insano de la situación. Y esto es lo que nos dice en países como el nuestro, donde el 92% de la población vive en riesgo social. Es una dura estadística. Menos del 10% de los seres humanos en este país no vivimos en riesgo social. Que nuestra sociedad ofrece un caldo de trauma, de eventos que rompen abruptamente nuestra cotidianidad. Es tan fácil como demostrarlo así. ¿Qué hace que nosotros, que hemos vivido en este ambiente, no nos traumemos, no nos hagamos antisociales o no nos caigamos en la profunda depresión y el negativismo? Precisamente es esta capacidad de resiliencia. ¿Cuál es el enfoque científico de la resiliencia? Todo lo contrario, nos dice Carlos San Martín. A partir del 2010, el mundo no ve los síntomas y los signos de la persona que sufrió el trauma. Nos dedicamos a estudiar del 2010 en adelante qué es lo que hace que una persona que vive el trauma no quede marcada para siempre, lo supere y más lo utilice como una oportunidad de desarrollo, de crecimiento. En vez de fijarnos en lo que está mal, Carlos San Martín nos propone un enfoque de buscar qué es lo que tienen los individuos resilientes para poder educar esas características, esos procesos en las personas y que todos podamos superar pues los traumas que las mismas sociedades en las que estamos inmersos nos ofrecen. Quiero que vean en la parte de abajo de la imagen, la Segunda Guerra Mundial fue uno de los grandes horrores que vivió el mundo. Y quiero que vean a una hermosa familia que está ahí. Esa es mi familia. Son mis ancestros. Y vinieron a Honduras porque fueron perseguidos por muchos años por los bolcheviques. La segunda, la gordita a la que yo me parezco, que es mi bisabuela, Ariadna Ilina Potoskaya, ella vio cómo le mataron a 5 de sus hermanos partidos por la mitad por un sable delante de sus ojos. Sobrevivieron de 10 hermanos apenas 3. En lo que iban huyendo para que no los mataran, cayó una luz de nieve y le arrebató de sus manos a su hermana Margarita. Y lograron llegar hasta Polonia. Cuando dejaron de caminar, solamente su padre, ella y su hermano pequeño en brazos, Romelio. ¿Verdad? Vivieron cosas horribles, ¿verdad? La mayoría de la gente enaltece la revolución bolchevique, pero no cuenta todas estas atrocidades que ocurrieron. Bueno, huyen a distintos países de Europa, los siguen persiguiendo, los quieren matar. Y la razón por la que querían matar es porque el padre de mi bisabuela escribió un documento que se publicó que se llamaba Democracia, Libertad y Comunismo, y mandaba por un tubo al zarismo y por un tubo a los bolcheviques, y él promulgaba por una sociedad de igualdad de derechos, de libertad, de equidad y de oportunidades de trabajo, ¿verdad? Muy adelantado, demasiado adelantado para su época. Llega a Australia, se casa con mi bisabuelo, que es escocés, fundan una familia, esa es su familia, los que están ahí, sus hijos, y los encuentran y vuelve la persecución. Cuando viene mi abuelo es el que está de pantalón blanco con saco, viene a Honduras a boxear y encontró el paraíso, dijo que iba a volver, se enamoró locamente de mi abuela, regresó como 7 meses después con toda su familia y se quedó para siempre aquí porque dice que este era el país más pacífico, más hermoso, con las personas con el color de piel más fantástico que jamás había visto en su vida. Ahora imagínense cómo será la tristeza de mi abuelo en sus últimos años de vida, que su paraíso
donde sus niños jugaban, caminaban, exploraban, se iban a la montaña, regresando un día y nadie le hacía nada, se convierte en el infierno, la ciudad de San Pedro Sula. A mi abuelo le decían: don Sammy, ¿de dónde es usted? Yo soy sanpedrano, decía. Ni siquiera era hondureño, era sanpedrano, amaba ese lugar con locura, ¿no? ¿Qué sucede? Se mete un hombre a la casa, él ya está muy mayor, pero él igual defiende a mi abuela, le agarra con golpes a los oídos al ladrón, el ladrón cae, logran huir, al día siguiente mi abuelo sufre un infarto, ¿verdad?, del evento violento del cual había sido víctima. Entonces, yo hablo de resiliencia y como bien dice su amiga que no sé quién es, porque yo sé lo que es vivir en una familia resiliente, ancestralmente y actualmente. Bueno, tenemos dos cosas: tenemos la resistencia y tenemos la capacidad de aprender de la adversidad. La resistencia es aquello que nos hace muy resistente a la presión. Cuando dicen en las empresas: usted puede trabajar bajo presión o tiene alta tolerancia al estrés, se refiere a esas capacidades que lo hacen a usted ser resistente, ¿verdad? O sea, usted aguanta. Y la otra parte es la capacidad de aprender la adversidad. Muy bien, bueno, de esa adversidad, ¿qué fue lo que vio mi abuelo? Encontró el paraíso, ¿verdad? Y se trajo a su familia. En vez de decir: ay, yo huyendo, en vez de estar en el lugar donde nací, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dice: bueno, si yo no hubiera tenido que huir, jamás hubiera encontrado este sitio. Más bien bendigo a Dios por la experiencia que viví, si no, nunca hubiera llegado aquí, ¿verdad? Y inculca el amor, el patriotismo, los valores. Era un psicólogo innato, rehabilitaba a los hijos rebeldes de conducta antisocial de muchas familias, ¿verdad? Y hizo una increíble vida. Aprendió de la experiencia negativa, la revierte, ¿verdad? Y pues la vuelve una causa existencial. Eso es la resiliencia, no solamente aguantar, sino que transformarse, crecer y ver la oportunidad dentro de la fatalidad. Muy bien. Lo que viene en la genética, lo que viene en el buen trato que tú recibes en tu casa, el apego que tú generas con tus figuras significantes en la casa, son lo que se llama la resiliencia primaria. Y quiero dejar una conciencia, sobre todo porque hay un público femenino predominante: no le griten a sus niños, no los traten mal, no les digan palabras fuertes, no comparen a sus hijos, porque esto es minimizar la resiliencia. ¿En qué está, por ejemplo, la bondad del buen trato? El buen trato permite la madurez de la corteza cerebral. El maltrato genera inmadurez de la corteza cerebral. Por lo tanto, el individuo está programado por el maltrato para tomar pésimas decisiones para su propia vida y para asimilar de mala manera los estímulos que vienen del ambiente. Barud y D'Artagnan hacen muchas investigaciones y descubren de que esta es la parte importante. El maltrato deforma la madurez, deforma el desarrollo óptimo del cerebro. Los bailes nacionales también fueron parte de esta celebración. Nos acompañó el cuadro de danza de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
En esta mañana nos acompaña la licenciada Patricia Macay. Ella es docente, psicóloga de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y nos acompaña en nuestra celebración del Día del Psicólogo. Bueno, muy agradecida por la invitación en primer lugar a la USEM, a la doctora Sandra y especialmente a Nancy Nolasco, que fue su iniciativa, poder hablar esta mañana de resiliencia, que es esta capacidad tan necesaria para poder afrontar crisis, traumas y experiencias que no son necesariamente las más positivas. La verdad, se desenvolvió esta actividad en un clima de mucha alegría, de mucha paz, tranquilidad. Compartimos con el cuadro de danzas de la Autónoma, el público fue muy receptivo y el ejercicio vivencial que realizamos, pues tuvimos un grado de participación muy bueno. Estoy muy satisfecha y definitivamente yo creo que en momentos como los que vive el país, es toda esta situación psicosocial, estos factores que son más factores precipitantes o factores negativos, que no son factores de protección, que no nos ayudan a tener las mejores conductas o afrontar a la vida de la mejor manera, un tema como este es primordial. ¿Qué otras actividades deberían tener los jóvenes para que propicien esa resiliencia y la apropien en su vida? Qué excelente pregunta. En las familias, los padres en su función parental deben generar resiliencia en sus hijos. El buen trato, la no violencia en el hogar, el que ellos puedan ver que los conflictos se resuelven mediante el diálogo y que no se resuelven con discusiones y pleitos. Esto ayuda muchísimo a generar resiliencia. El apego, el abrazar, besar a los hijos, decirles que son especiales, que los aman. Esto es primordial. Mire, un abrazo, el beso de un padre, de una madre en la mejilla de un niño genera oxitocina. Y la oxitocina es la sustancia de la felicidad, la sustancia del optimismo, la sustancia que promueve motivación de logro. Entonces, conocer todos estos aspectos desde la ciencia, ¿verdad?, nos ayuda a generar resiliencia desde nuestros hogares, pero también está la resiliencia que se genera en el espacio público, en parques, eventos culturales, actividades de voluntariado, que nos hacen entablar redes sociales, nuevas personas, elaborar nuevos recuerdos para poder, pues, afrontar positivamente un entorno que no necesariamente es el mejor. Vivimos un entorno de muerte, de golpes, de violencia, de narcotráfico, de sicariato, de cotos en la libertad de expresión. Los gobernantes hacen lo que pueden, pero realmente la realidad es pasmosa, ¿verdad? Lo macro se traga a lo micro y cuesta luchar. Entonces nosotros somos responsables de generar generaciones nuevas de hondureños resilientes, positivos, desde el seno del hogar, pero también dentro del espacio público. El Estado debe prever, por ejemplo, grupos de adolescentes, proyectos de voluntariado, clases de inteligencia emocional en las escuelas, de resolución de conflictos, escuelas para padres, actividades, porque los padres también están tensos, cargados con una economía difícil, ¿verdad? No saben, nadie nace aprendido de cómo ser padre. Entonces, hacer estas escuelas de padres, estas experiencias para adultos, espacios que ellos puedan ir a sacar su estrés, la carga de la vida y luego volver a sus hogares fortalecidos, más resilientes para seguir, pues, educando a sus hijos de la mejor manera. Fue una experiencia muy interesante, más que todo porque la presentación, pues, nos hizo la licenciada Patricia Macay, quien nos habló sobre la resiliencia, que creo que este es un tema que todos deberíamos de conocer y que es algo que nos permite capacitarnos para poder adaptarnos y enfrentar todos aquellos eventos traumáticos que suceden en nuestra vida. Nos acompaña la alumna Lorena Vázquez, ella cursa el segundo año de psicología. Lorena, ¿qué le pareció la jornada, la celebración del Día del Psicólogo y el tema que se trató? Muy buena, porque fue un tema actualizado que en el ámbito psicológico se va a utilizar bastante y muy buena la proyección de la universidad hacia la Facultad de Psicología, ya que es primera vez que se realiza un evento parecido y que le da auge, pues, a la facultad. El tema, pues, impartido por la persona que lo vino a dar, que es la licenciada Patricia Macay, pues muy importante porque nos sirve a nosotros como base, como futuros psicólogos, para la atención, pues, de los pacientes
en la forma de no profundizar con una terapia tan impactante, pues, ya que la resiliencia es la capacidad que tiene cada persona para enfrentar los problemas. Y las personas lamentablemente lo desconocen, que con solamente poner un esfuerzo de su parte para tomar lo negativo de alguna experiencia y convertirlo en positivo para su vida. Entonces me pareció muy buena la interpretación de ella. El evento de la resiliencia es muy importante y muy interesante, ya que muchas personas lo desconocen. Tal vez la gente no sabe qué significa ser resiliente. Resiliente es anteponerse a las adversidades. Tenemos tantos problemas en la vida que nosotros tenemos que saber cómo poder sobrellevarlos, cómo afrontar esos problemas, tener esa capacidad de poder vencer esos problemas. A veces no lo hacemos, claro, porque tal vez no tenemos esa capacidad o ciertos conocimientos que el psicólogo le ayuda a las personas. Entonces, el taller de hoy deja un gran estudio, un gran aprendizaje, porque con la experiencia de la licenciada Patricia McKay, ¿verdad?, que dio una exposición magistral realmente, algo muy espectacular, realmente algo muy claro. Al igual también la aportación que hacía nuestra compañera, la licenciada Infieri Neti Durón, fue muy importante, quedó claro. Realmente que nosotros como psicólogos tenemos una gran lucha por delante en este país. En este país a veces nosotros desconocemos ciertas cosas que podemos ser útiles para anteponernos ante esas adversidades. Gracias a Dios, ¿verdad?, ahora está entrando la psicología a este país y le va a dar otro giro. Tenemos que nosotros como psicólogos tenemos un gran reto. ¿Por qué? Porque nosotros somos los obligados a que la gente sea resiliente, a que la gente se anteponga a la adversidad y que la gente ¿verdad?, no se frustre, ¿verdad? Tanto como los niños como los adultos, ¿verdad? Podemos tener ese tipo de resiliente. Y gracias a Dios, en la actualidad se está tomando en serio este problema que antes no se hacía. Entonces el psicólogo ahora se le tiene que dar la importancia que debe, ¿verdad? Tener un rol, formar un rol, tener un papel en la sociedad. Durante toda nuestra vida, a través de las adversidades que el ser humano tiene, yo creo que nosotros como seres humanos debemos de salir adelante. Todo lo que nos ha sucedido, lo que hemos venido arrastrando a través de los años, yo creo que este es un tiempo la resiliencia de esto habla, de esto trata, de que recordemos el pasado perfectamente. Está bien que la persona recuerde el pasado, pero que esto que venga y sea en base a lo positivo, que lo que atrás hubo, que ahora lo presente en positivo, seguir adelante. No, me pasó esto, yo seguir adelante, porque nosotros los seres humanos debemos de enfrentarnos a las adversidades, enfrentarnos a lo que el ser humano hace, le pasa, le sucede. Nosotros como psicólogos, eso es un reto que tenemos, ayudar, perseverar, porque somos psicólogos, pero también queremos enfrentarnos a esto, y también creo que los demás que están a nuestro alrededor, intuir en esto, decirles no, vamos a ir adelante, mirar el pasado, pero lo que pasó en el pasado, que eso mirarlo y ponerlo en positivo ahora que estamos en este presente que es muy importante para salir adelante, dar un paso hacia adelante y no hacia atrás. USEM, Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio, presentó